Un día como hoy, el 13 de agosto de 1926, nació uno de los personajes más controvertidos de la historia, Fidel Castro. Condenado a 15 años de cárcel por su participación en los asaltos al cuartel Moncada y al Carlos Manuel Céspedes, ocurridos el 26 de julio de 1953, aunque después él y sus compañeros fueron indultados, Fidel Castro decidió asumir su propia defensa. En un discurso de 4 horas, el entonces jefe revolucionario y posterior mandatario de Cuba justificó sus acciones y señaló que en Cuba había 6 problemas contra los cuales era necesario luchar: el de la tierra, el de la industrialización, el de la vivienda, el problema del desempleo, el de la educación y el de la salud. Lo mismo de casi todos los países latinoamericanos en el día de hoy. También criticó en su momento, en ese discurso, y de manera dura al presidente de entonces, Fulgencio Batista. Hoy, el título de este discurso, La historia me absolverá, adquiere más significado, más fuerza que el texto mismo de la locución. Castro llegó al poder el 1 de enero de 1959 a la edad de 33 años, lo que indica que estuvo por más tiempo en el mando que fuera de él. Ya en 1961 materializó su alianza con la Unión Soviética y con ella pues le llegó una ola de prosperidad a la isla, como todo el mundo recuerda, tanto que Cuba se convirtió en una potencia en medicina, en salud, en educación y en deportes. El 16 de abril de 1961, Fidel Castro declaró por primera vez el carácter socialista del proceso cubano, después del entierro de las primeras víctimas de la invasión de Bahía Coquino. Hay que recordar que esta invasión fue orquestada desde los Estados Unidos con tropas cubanas, invadir a Fidel Castro para derribarlo del poder en el año 1961. Fueron derrotados inclusive. Esto es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de Estados Unidos. Y dijo en aquella oportunidad frente al cementerio de Colón en La Habana el mandatario. La BBC News sostenía que eran los propios Estados Unidos, con sus errores, los que impulsaron a Castro a aliarse con la URSS. Así lo revela esta nota publicada por el BBC News Mundo el 28 de noviembre de 2016. Boris Miranda la escribe. Dice: Estados Unidos obligó a Fidel Castro a refugiarse en la órbita soviética y abrazar al socialismo como horizonte de la revolución cubana. Así lo señalan historiadores y estudiosos del castrismo, como la investigadora Evelyn Lenk de la prestigiosa Universidad de Lund en Suecia. Lo decisivo en el acercamiento de la Unión Soviética y la proclamación de la revolución como marxista-leninista fue por necesidad, ya que Estados Unidos intentaba impedir la independencia económica de Cuba, señala la Lenk. Como Fidel Castro era el único en condiciones de realizar tal cambio, paso que él simultáneamente se declaró comunista y convirtió a la revolución en comunista, señaló la académica en su ensayo Un estudio sobre el porqué del cambio al comunismo de la revolución cubana. Pero hoy, cuando ya no está la URSS, Cuba es uno de los países más pobres del mundo. Y así lo señala el portal libremercado.com. Tras 57 años de socialismo real bajo el régimen comunista de los Castro, Cuba es uno de los países más pobres del mundo. En 1959, la isla caribeña era tan rica como Singapur, pero desde entonces la renta per cápita de ambos ha mostrado una evolución diametralmente opuesta, señala el libre mercado, después de adoptar dos modelos económicos muy diferentes, capitalismo y comunismo. Pero la publicación no menciona, como sí lo hace 14ymedio.com nacional, el 19 de diciembre de 2016, que la desaparición de la URSS, único socio comercial que tenía la isla, fue lo que causó la gran lesión económica de Cuba. Para Cuba significó la pérdida no solo de su principal referente ideológico, Moscú era visto como el epicentro de la ortodoxia comunista, sino la fuente de enormes subsidios, valorados en 65.000 millones de dólares en 30 años,
desde que la isla se aliara al Kremlin tras la llegada al poder de Fidel Castro. Era lo que recibía no es subsidio, sino lo que le compraba la Unión Soviética. 65 mil millones de dólares en 30 años. Hasta el día de hoy, el poder adquisitivo del cubano no se ha recuperado de la crisis, sostiene Jorge Salazar Carrillo, profesor de Economía de la Universidad Internacional de Florida en los propios Estados Unidos. Peor aún fue el daño causado por el bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos. La imposibilidad de Cuba para negociar con otras naciones le ha ocasionado pérdidas casi que sobrenaturales. Vamos a lo que dice el portal verdaddigital.com el 24 de octubre de 2016. Ese día, ese portal hizo públicas las declaraciones del encargado de negocios de la Embajada de Cuba en El Salvador, Carlos Portela, en las que le informa la situación. El bloqueo contra Cuba es el sistema de sanciones unilaterales más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra país alguno. Constituye una violación masiva y flagrante de los derechos humanos de todo el pueblo cubano, dijo Portela. En la conferencia de prensa brindada en la Embajada de Cuba la mañana de ese miércoles, Portela expresó que el total de los daños acumulados por durante casi 6 décadas de aplicación del bloqueo alcanzan la cifra de 933.678 millones de dólares. No hay ningún país que se reponga de eso. Asimismo, Portela manifestó que durante el último año el bloqueo había causado hasta ese momento, estamos hablando del 2018, más de 4.321 millones de dólares. Una impresión similar la pueden leer en el corresponsal.com de México el 30 de agosto del 2018 y en otras publicaciones. De acuerdo con esto, entonces, no parece que haya sido el socialismo el causante de los problemas de pobreza en Cuba, ¿verdad? Bueno, no sé, quiero conocer la opinión de ustedes en relación con el tema. Bueno, ya saben, cliquen en la campanita para que les lleguen estas publicaciones de manera directa, la suscripción y la expansión de todas estas informaciones entre sus allegados.